¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Estamos caminando a un costado del célebre Parque México en compañía del escritor, ensayista, editor Alejandro Toledo. Él nos guió, mi querida Beca, bienvenida. Hola, bienvenido, ¿qué tal? Alejandro. Bienvenido, Él nos guió en el programa pasado por una ruta poblada de fantasmas de la colonia Condesa, fantasmas literarios, sucesos que tienen que ver con momentos, grandes momentos de la literatura. Y hoy continuamos el recorrido precisamente por esta zona. Este parque se ha hecho para usted y para sus hijos. Cuídelo como cosa propia. Ayuntamiento de la ciudad, 1927. Beca, pues está por cumplir un siglo el parque. Así es, sí. Estamos caminando por los viejos terrenos. Seguramente estos eran la zona de sembradío de la Condesa de Miravalle y después el hipódromo. Se hace un hipódromo, Por eso el la Jockey forma Club organiza circular, el hipódromo que toma una parte de la calle de Ámsterdam y de ahí se le ocurre, dicen, al arquitecto José Luis Cuevas dejar el trazo elíptico de una calle que es única en la ciudad porque no lleva a ningún lado, ¿no? Es la calle que vuelves eternamente. Y a los pobres despistados les hace la vida por eso un poco es muy difícil cuando uno no conoce la colonia Condesa orientarse. Hay esquinas que tienen 8, ¿no? 8 esquinas. 8 esquinas, ¿no? Como las 9 esquinas porque de Guadalajara. encuentras Sonora, por ejemplo, y Avenida México, y vuelves a encontrar Sonora y Avenida México. Entonces son 4 de allá, 4 de acá. Y bueno, pues es un poco complicado, pero uno de los lugares pues, que ya se han vuelto parte inevitable en la historia de la ciudad, uno de los lugares más bellos de la Ciudad de México. El último momento se le intentó dar una fisonomía determinada a la ciudad y eso la hace tan bella, la hizo tan uniforme, llena de casas que se amoldaron en los periodos de finales de los años 20 y principios de los años 30. Eso le da ese aire tan antiguo, tan nostálgico, tan único que tiene y tan verde, porque es uno de los lugares en los que pues, se pensó en camellones, en glorietas y desde luego en los parques que la acompañan, el Parque España y en donde nos encontramos ahora el emblemático Parque México. Sí, ¿cuántas crónicas? El corazón, ¿no? El corazón de la Condesa. Además, rodeado de edificios muy importantes, muy bellos, vamos a ver uno de ellos, pero sin duda aquí también se concentra lo más interesante arquitectónicamente de la Condesa también. Sí, pues no es extraño que sea uno de los territorios que ha frecuentado la literatura mexicana, la colonia Condesa. Ha acompañado pues, también durante un siglo la vida de muchísimos escritores que crecieron en los alrededores. Hay que recordar los textos de Luis Miguel Aguilar sobre cómo fue la infancia de los niños que tenían el privilegio de vivir frente al parque y en la explanada del Teatro Lindbergh, convertirlo en cancha de fútbol, donde se juntaban todas las tardes y se armaban verdaderos mundialitos entre los niños que vivían ahí. Hay muchísimos relatos que han acompañado la sombra, que ha acompañado la sombra de estos árboles. Yo me quedé pensando que es que uno encuentra las fotos originales del parque y ve a estos árboles niños, ¿no? Sí, Prácticamente sin sombra, un parque más soleado y cómo se hace la locura de la Condesa que suplanta la locura que había tenido la Roma, ¿no? La ciudad se sale la ciudad, es Santa María, la Ribera, es la Colonia Juárez, San es Rafael, la Roma y inmediatamente después la moda es venir a vivir a la colonia Condesa. A mí me fascina la Condesa, todas estas ha cambiado muchísimo. Muchos comercios quieren ser como las panaderías de antes. Todos de barrio. Todo se vuelve de barrio y eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba la relojería, cuando estaba la sastrería, cuando estaba la ferretería, la vulcanizadora, lo de las llaves, la cerrajería, pequeñas fonditas, no había para nada
no se, ni la sombra de lo que luego se llamó la Fondesa. Era una colonia donde todavía uno veía mucho esto que platicábamos en el programa pasado, veía pasar refugiadas de la guerra que todavía poblaban el parque, era el lugar donde uno las encontraba caminando o tomando o descansando en alguna de las bancas, estas personas que venían de Europa del Este, que habían huido de la guerra y que estaban ahí hablando idiomas extraños. Etcétera. Había todavía muchos extranjeros en ese tiempo en la Condesa, y de repente pues viene un vuelco radical después del terremoto de 1985 en que la colonia queda más o menos deshabitada en zonas y se transforma radicalmente, ¿no? Esas viejas refugiadas son reemplazadas por muchachas guapísimas que salen a pasear a sus perros, a hacer ejercicio al parque, y pues, al mismo tiempo se van destruyendo, van cayendo las viejas construcciones para dar paso a los edificios modernos, a los pisos modernos, en donde pues ya se imita un modo de vida más neoyorquino que lo que era originalmente la colonia. Sí, es una especie de Central Park. Pues sí, pues sí. ¿No? Es un lugar así como muy complicado también. Hay los más perros que personas. Sí, sí. Pero bueno, en parte yo creo que sí se vive de esa nostalgia. Yo llegué acá por una novela, ¿no? Digo, mi recuerdo de la zona es más bien como de ficción. ¿Cuál es? Siempre que paso frente a este edificio recuerdo la novela Farabeuf que estamos aquí de Salvador Elizondo, porque hay es un edificio hipódromo. Ahí dice que es de 1929, pues sí, mira que... Hay que imaginar de los primeros que se hacen en torno al parque, ¿no? Sí. Y pienso en Salvador Elizondo porque he visto fotos de él en este balconcito, sentado en una silla. Y él tenía una costumbre muy rara, que era usaba una canastita. Entonces cuando llegaba correo o algún mensajero a traerle un libro, bajaba la canastita, se le ponían y la subía. Siempre se asomaba y decía, pónganlo en la canastita. Decía. Oye, yo tenía una vecina que hacía eso, pero era una señora mayor. La verdad es que sí sorprende. Elizondo siempre fue mayor, desde muchacho, ¿no? Parecía un hombre mayor. Y la escalera que está ahí en el edificio al fondo, quizá un poco nos podamos asomar a verla. Claro, sí. Aparecen muchas portadas de la novela Farabeuf en varias ediciones de Mortiz, incluso una edición que se hizo de la editorial Vuelta. Entonces yo cuando paso por este edificio pienso en la novela, aunque la novela tiene una dirección en París, que es la de la Rue L'Odéon, cerca de porque está basado en un personaje francés, ¿no? En un personaje francés. Yo siento que es donde escribió Elizondo su gran novela. ¿Aquí escribió la novela? Y aquí es donde vivió y donde durante los primeros años vivió junto con Paulina Lavista, ¿no? Que fue su esposa, fotógrafa. Ella aquí traía a las vedettes a fotografiar. Claro, es que ella es la que hizo la imagen de Lin May, ¿no? Sí. Entonces llegaban las vedettes, así Elizondo se quedaba asombrado ahí de ver de pronto en su sala a Lin May o a Thelma Tixou o alguna de esas grandes vedettes que llegaban para ser fotografiadas por Paulina Lavista. ¿Por qué nos platicas un poquito de quién es este personaje misterioso y qué es ese libro insólito que se llama Farabeuf, uno de los libros más extraños de la literatura mexicana, porque no procede, ¿no? Sí, se ha vuelto imprescindible, pero es un libro que no procede de ningún lado de la literatura mexicana. Si uno tratara de rastrear de dónde viene Farabeuf, no encuentra en la literatura mexicana, pues tal vez tendría que buscar en el cine, tal vez tendría que buscar en la nueva novela francesa, tal vez tendría que buscar otras influencias, porque es un escritor extrañísimo, lo cual no es tan raro. Su papá fue diplomático y productor de cine, ¿no? Sí. Él vivió desde muy joven fuera del país. Era un junior, sí. Lo mandaron a una escuela militar en California, el colegio de Elsinore, que es donde aprendió inglés, por eso leyó, es de los primeros lectores del Ulises de Joyce en su idioma. Y era pues, un junior malvado, digamos, un poco esa era la imagen que se tenía de él en los años 60. Me contó una vez José de la Colina. José de la Colina llega en los años 40, es de los niños que llegan refugiados y encuentran esta ciudad pues extraña. Llega José de la Colina pues siendo un niño y venía, pues sus padres venían de un medio más bien rural. Llega, se sorprende con la gran ciudad y un día conoce a este joven
deslumbrante, que habla idiomas, que cita autores, etcétera. Su papá, como le decía, era un productor de cine muy importante y Salvador Elizondo le robó la chequera. Entonces, como él también se llamaba Salvador Elizondo, firmaba y pagaba los cheques del papá. Y entonces dice José de la Colina que la primera vez que lo ve, se van a un cabaret de esos años, invitan a unas francesas y entonces Salvador Elizondo empieza a pedir champaña. Cuando le traen la cuenta da el cheque del papá, se lo guarda y José de la Colina pues estaba, mira, ¿quién es este? Y luego se lo invita a su casa, vivían, me parece que por Coyoacán o la zona de... Y tenían una pianola. Y entonces se sienta frente a la pianola y hace como que está tocando, como que él está tocando la pianola, ¿no? Y entonces Elizondo decía, qué personaje tan extraño. Y así de la Colina decía, qué personaje tan extraño. Y así se finca una de las grandes amistades en una época en la que México cambia, porque está entrando a la modernidad y sus jóvenes cambian porque ya tienen acceso a otros idiomas, a otro cine, a otros libros, a otros autores y viven la vida de un modo completamente distinto. Quizá Elizondo es como pues un paradigma de esa generación que vive en esos, que tiene en otros esos años, ¿no? Ya no son solo la revolución, ese México rural. La novela indigenista. Y es un poco un poeta maldito, ¿no? Incluso él se construye como esa aura. Cuando Manuel Carballo pide a varios escritores mexicanos jóvenes que hagan su autobiografía, una de las más tremebundas es la de Salvador Elizondo, ¿no? Porque ahí retrata, digamos, sus accesos de locura. Hace un libro que se vuelve como paralelo a Farabeuf, donde en Farabeuf está muy relacionado el asunto erótico con el asunto de la muerte. Sí. Y el horror. El horror, incluso hay una tortura china que se llama. Bueno, todo parte. Ahorita hablamos de esa imagen, Farabeuf, pero sigamos con. Pero el joven Elizondo es un poco, se construye esa imagen. Se hace su propio mito de alguna manera. De algún modo. Sí, él ya, cuando yo conversaba con él, ya era un hombre mayor, se arrepentía un poco de haber creado ese personaje, ¿no? Pero todos eran tremendos, ¿no? Su amigo Elizondo, su amigo Juan García Ponce, pues otro niño malo, otro niño maldito, hasta que la vida le puso un estate quieto, ¿no? Pero era un muchacho también tremendo, Juan García Ponce. Bueno, eran los años 60, era la libertad sexual, eran reuniones a las que asistían Juan José Gurrola, José de la Colina, mujeres como Pixie Hopkins. La que sale en la película Los Bien Amados, ¿no? Mercedes Oteiza, que es Tajimara. O Michelle Albán. Michelle Albán, a Michelle Albán le dedica Elizondo la novela Farabeuf y García Ponce le dedica también algunas. Pues los dos se enamoran. Está traducir a García Ponce a Klosowski, que también es un autor erótico fuerte, ¿no? Para resumir un poco el espíritu de ese tiempo, de esa época, Salvador Elizondo funda la revista Snob, ¿no? Es el nombre de la revista. Snob era el sello que les ponían a los que sin nobleza, ¿no? A los que tenían una vida burguesa, pero no procedían de ninguna nobleza. Entonces el símbolo en las listas era snob, sin nobleza. Y esnobismo se vuelve precisamente lo que hoy dirían una forma del aspiracionismo. Y ellos encarnan ese mundo glamoroso, etcétera, sabiendo que no tienen nobleza. Es un chiste, un juego que ellos hacen. Creo que en relación a esto de los otros referentes que traían, en la revista Snob, por ejemplo, desfilan también algunos ilustradores, artistas, Leonora Carrington, por ejemplo. O sea, creo que ahí también vemos cómo se empiezan a vincular con los refugiados, que traen todas estas ideas de las vanguardias europeas, que estuvieron en contacto con otros lenguajes poéticos, plásticos, y eso empieza también a generar como una renovación en las artes y en la literatura mexicana que pues da pie a que existan generaciones como la de Elizondo y obras como la suya, ¿no? Dijiste Leonora Carrington, ¿no? Tomás Segovia. Es un clima único, irrepetible de ese momento en México, donde todo se ve alimentado. Exacto. Por las circunstancias mundiales, pero en beneficio de la cultura y de la literatura mexicana. Y todo esto pelea contra los realismos que imperaban. Exacto. Y los nacionalismos, ¿no? Empieza a hacerse una cultura más cosmopolita, que es la que representan estos
autores como García Ponce, como Tomás Segovia, como... Y además una generación que no vivió la revolución, ¿no? Entonces, ese realismo, como decía Héctor, la novela indigenista, todas esas imágenes ya no conectaban con ellas, ya no les decían nada, o sea, es el mundo de sus padres, pero ya no es el suyo, ¿no? Bueno, pues este edificio es protagonista de todo esto. Vamos a caminar un poquito hacia la esquina para no estar detenidos tanto tiempo, pero rápidamente, ¿por qué no nos hablas, Alex, acerca de esta novela extrañísima, esta novela que no tiene también parentescos, que es Farabeuf? Pues sí, su parentesco sería la novela francesa, el Nouveau Roman, como tú dices. Es una novela como anómala en la literatura mexicana, porque pues está construida pensando en Georges Bataille, ¿no? En aquello del Eros, las lágrimas de Eros, y tiene un referente también chino, que es esta tortura del lenche, que está presente en la novela y que una imagen que se va revelando. Todo parte del hallazgo de una fotografía que hace Salvador Elizondo, en la que están torturando a un personaje y en medio del dolor de la tortura, él alcanza a percibir una mirada, un rostro de éxtasis. ¿Cómo es posible que el dolor extremo pueda desembocar en una forma de éxtasis? Y eso hace un desollamiento, ¿no? Sí. Y esto hace que Elizondo inicie una exploración de una novela muy rara. Vamos a pasarnos de ese lado porque ya viene por tercera vez, nos va a pegar. De una novela muy rara en la que no pasa, en realidad no pasa nada, ¿no? En la que los personajes ni siquiera son. Sí, no se sabe si es una operación quirúrgica, si es un acto amoroso, si es un acto de tortura. Todo está un poco confundido. Es una novela poética, pero mórbida, ¿no? Yo le encuentro, a Elizondo le gustaba mucho Muerte sin fin de Gorostiza. Entonces, de algún modo, y también, claro, le fascinaba Juan Rulfo, del que fue muy amigo, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que esas oscuridades de algún modo alimentan también un poco Farabeuf. La irrupción del psicoanálisis en México, ¿no? Empieza a haber como cada vez más interés en eso, que de nuevo llega con todos estos refugiados. Los surrealistas estaban obsesionados con Freud y eso también se ve un poco entre líneas en la novela, ¿no? Pues sí puede ser. No sé si era... Él tendía a la locura, no sé si aceptaría el psicoanálisis, digamos, ¿no? Le gustaba jugar con cuestiones de manicomio y de tortura, eso. Un personaje increíble, un gran conversador lleno de anécdotas, que se fue volviendo pues, parte de los emblemas de un grupo de muchachos que realmente lo que hicieron fue extraordinario. O sea, García Ponce trae relatos o mete a la clase media en la literatura mexicana, que era algo que no se había hecho y la comienzan a explorar. Ahora que hablabas de Pixie Hopkins, me acuerdo de esta película Tajimara, que tiene un momento sublime. Cecilia consiguió su antiguo estudio para mí, porque ellos ya habían alquilado la casa en Tajimara. Los ayudamos a trasladar sus cosas y luego los visitábamos allá de vez en cuando. El cine mexicano pudo haber sido otra cosa si hubiera seguido la ruta que marcaron estos muchachos. O sea, si no hubieran llegado a las ficheras. Okay. No hubiéramos llegado a las ficheras si hubieran seguido esta ruta. Sí. Pero es que era... en 1964 se hace un concurso de cine experimental y entonces comienzan a mandar películas que realmente son absolutamente sorprendentes, ¿no? Una está basada en un cuento de García Ponce y otra en un cuento de Carlos Fuentes, Los Bienamados, y inspirado en las buenas conciencias, y Tajimara, que es un alma pura también. Un alma pura, sí, claro. La película se llama Los Bienamados. Y él está basado en un alma pura. Pero en ese momento la cámara pues, está contando una historia, pero la cámara de repente se mete a una fiesta, y en esa fiesta están Carlos Fuentes, está Monsiváis, está Leonora Carrington, está Tomás Segovia, está Juan García Ponce, está el otro hermano García Ponce, el pintor, y uno se da cuenta del ambiente de efervescencia que había en ese momento. La propuesta pues era muy rara, porque eran películas que hablaban sobre el incesto, que era un tabú, no solamente en el cine mexicano, sino en la cultura mexicana. Entonces hubo un rechazo que hace que pues, mejor traigan otra vez a
a Luis Aguilar y a Tony Aguilar y montarlos en un caballo y vamos a cantar serenatas y de ahí nos fuimos. Ahí se perdió la posibilidad de que tuviéramos un gran cine mexicano que pudiera reemplazar los prestigios de la época de oro y llevar la búsqueda hacia otro lado. Pero bueno, todo esto sugiere la cuadra en la que estamos caminando. Y llegamos al número 83, Alex. Sí, aquí tiene su estudio Rogelio Cuellar, que es un gran fotógrafo de escritores. Él ¿Le tocamos? conoció a Elizondo, yo supongo que lo retrató. Lo ha de haber retratado. Lo Sí. retrató. Bueno, toda la literatura mexicana fue retratada por este señor. Si quieren, intentamos. ¿Le tocamos? Le tocamos, que es. Que baje, ¿no? O que subamos Que nos nosotros. que nos deje, a ver si está presentable. Con Rogelio Cuellar. ¿Con Rogelio Cuellar? Nos está esperando, sí. Ah, Sí, ¿Podemos pasar? ¿pero ya le tocó? ya. Sí, ya. ¿Cuántos van a pasar todos? Todos. Sí. Ah, ya está. Pues vamos a entrar. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá. Pues estamos entrando al taller de un verdadero genio de la cámara, un artista de la lente. Héctor, chamaquito, te conozco desde joven becario, cuando fuiste joven becario. Hola. Hola. Mucho gusto. María Luisa Hola, Pasarge, María Luisa. mi compañera. Hoy es día de descanso, pero estamos aquí Hola. trabajando. O sea, esas son las ventajas de ser homework, que hasta los días de descanso nos dedicamos a trabajar. Estamos planeando llevar esta exposición que organizamos María Luisa y yo, Tabla Periódica de los Elementos. Invitamos 118 artistas, 118 fotos, científicos y demás. Vamos a presentar el libro en la FIL de Yucatán en el 2023. Eso es Hoy parte. empezamos el recorrido aquí en el edificio Hipódromo, Ajá. que es donde vivió Elizondo, pero tú llegaste aquí después. Yo después del sismo, después del No, tienes aquí 85. desde los 90 viviendo. 88. Sí, 88. Nadie sí. quería vivir aquí. Por el porque templo. era zona sísmica Claro, y esto. le fue muy mal en el sismo. Sí, entonces mira, están Pues, aquí. Bienvenidos. Estamos bien, ¿no? rodeados de arte. Está increíble ese Joy Laville que está ahí atrás.
Es una verdadera mi querida Joy, mi querido Roger von Gunten, que ayer íbamos a verlo a Cuernavaca, porque tengo muchas fotos, tengo 100 rollos, contactos que le llevábamos, estuvimos en la carretera al kilómetro 30, hora y media, y nos regresamos en U. Estaba tomado. Todo tomado, sí. No, estaba tomado, entonces ya. Oye, Rogelio, bueno, pues tú tienes aquí, estoy viendo, mira, cualquier cajón que uno abra, Borges, Bueno, Cortázar, está, García sí. Márquez, Bioy, has retratado a todo mundo, a todos. Estás en tu Estamos. estudio acá, Pero no a ver, sé. platícanos un poquito. ¿Cómo tomaste tu primera foto? ¿Cómo te metiste al mundo de la fotografía? ¿Y cómo se ha dado todo esto que nos está rodeando y que ahorita nos vas a mostrar algunos de las... Bueno, creo que la primera foto que hice de un escritor la cobré muy cara, realmente. Yo trabajaba en difusión cultural, cuando Gastón García Cantú dirigía difusión cultural. ¿De la UNAM? Sí, Margarita García Flores tenía un programa de entrevistas en Radio UNAM y me dice, oye Rogelio, porque yo trabajaba ahí en el boletín, en la Gaceta, voy a entrevistar a Ricardo Garibay. Estoy hablando 1971, más o menos. Tenía 21 años. Tú tenías 20 años. 21, en 71 tenía 21 años. Y don Ricardo me dijo, que yo lo conocía allí, tenía 19 años, 1969. Porque me dijo, oiga, voy a publicar un libro con Joaquín Mortiz. De las fotos que me tome, me puede dar unas fotos y lo invito a desayunar. Y pedí una torta de jamón con queso. Ese fue mi primer pago. Mi primer pago. Pero para mí, don Ricardo Garibay fue un parteaguas, porque en 1970, con un reportero que conocí en difusión cultural, me invitó a exponer en la prepa de Salamanca, mi primera exposición, que se tituló La Vuelta del Día en 80 rollos. ¿Pero tú por qué tomaste una cámara? Porque yo quería ser pintor. Y entonces, en el 67, que vamos a la prepa, así, el primer viaje a Guanajuato, digo, no voy a ir con mi caballete, y pedí prestada una cámara. Dije, voy a hacer fotos, y luego copio la foto. Y cuando trabajé en un taller mecánico, un taller de fotomecánica, entré como asistente de laboratorista, o sea, a barrer y a trapear. Y a la hora de la comida le dije, ¿puedo revelar mis rollos? Sí, cómo no. Y literalmente la fotografía se me reveló como lenguaje. Revelé mi rollo y la fotografía se me reveló. Entonces ya comencé a buscar los grandes periódicos, Excelsior, de novedades, El Heraldo, El Universal, para entrar como fotógrafo. Y me dijeron, no, aquí tenemos los profesionales, pero tenemos el suplemento, la revista de novedades, y comencé a hacer lo que se llama freelance, a vender fotos. ¿Cuál fue tu primera foto de éxito? La primera foto que... Porque digo, ahorita vamos a ver, pero pues ustedes que nos acompañan, en cuanto se las mostremos, las van a reconocer, porque son fotografías pues que han formado ya parte del imaginario. ¿Cuál es la primera vez que Rogelio Cuéllar, una foto, una imagen de Rogelio Cuéllar, se hace famosa, se hace conocida? Yo creo que... ¿Qué sería? Pues no, yo creo que hasta posteriormente... Este es el libro que editó María Luisa, La Cabra Ediciones, 2014. No, bueno, ese libro se hizo en 2014, pero las fotos son de muy atrás. No, aquí tenemos centenarios. En 2014, ¿quién era el centenario? Bioy Casares, Nicanor Parra, Cortázar, Julio Cortázar, Efraín Huerta. ¿Cuál es Octavio Paz. ¿Cuál es el fotógrafo que más trabajo, el escritor que más trabajo te ha costado retratar? De los que me costó más trabajo fue Octavio Paz, porque esta foto, le comencé a tomar fotos en 1974, son diferentes, pero yo trabajaba en La Jornada y en víspera que estaba candidateado para el premio Nobel, me dice Carlos Payán, busca a don Octavio. Hablo con Marillo y me dice, sí, tienes cita el miércoles a las 11. Voy y Marillo me dice,
pásale Rogelio, pero Octavio no quiere hoy que le hagan fotos. Entonces tenía su patio y su estudio. Pongo mi tripié, mi Hasselblad, y le digo, nomás quiero saludarlo. Entonces sale y me saluda y hago la foto, clic. Le digo, ¿sabe qué? Necesito, es esta. Y necesito un recadito para Carlos Payán para que sepa que llegué puntual, me recibió y que no quiso. Sí, cómo no. El recadito, se mete a su estudio, hago otra foto, hay 3 fotos. Hay un libro de iconografía de Octavio Paz que Rafael Vargas coordinó y aparece la secuencia de las fotos. Entonces, después Octavio Paz me llamaba, don Rogelio, quiero esa foto. Entonces aquí están las querencias, los admirados, bueno, ya muchas ausencias ya. De la Colina. José de la Colina, Rossi, Melo, García Ponce. Bueno, pues todo lo que está, aquí está, todo lo que hemos estado platicando. Este libro me costó mucho trabajo por culpa de María Luisa. Porque encontrar las fotos es muy fácil, pero me exigió que apareciera la fecha en que hice la fotografía. Claro, como entonces, debe ser. Si aparece un Juan Rulfo, es importantísimo porque la foto aquí dice en qué fecha se la tomé. Bueno, ahí está. Sí, ahí está, pero se la tomé en 1969. Tú tenías 19 años. 19 años. Cuando hiciste, permíteme que te interrumpa y que la muestre. Porque ¿quién no ha visto esta imagen de Rulfo? Todos hemos visto esta imagen de Rulfo. A los 19 años, la fijaste ya como la imagen tradicional de Rulfo. Pues por aquí hay una de Pacheco, la famosa de Pacheco. Forma parte de la memoria colectiva. Donde está lleno de libros, está aquí, ¿no? Ahí va a aparecer. Está cronológicamente por cuando nacieron. Sí, a última hora le digo a María Luisa, es que ya encontré otras fotos y estábamos con el libro en la presentación en la Sala Ponce de Bellas Artes. ¿Y a quién le dijimos? Creo que Ricardo Yáñez, creo. Aquí están todos. Estás en nuestro libro y lo buscamos y no aparece. Y lo que pasa que a última hora encontré esta foto de Tito Monterroso, que yo nunca lo había leído. Y una vez cuando lo conocí me dijo, me gustaría que me tomara fotos en el zoológico de Chapultepec con los elefantes, con los tigres. Y yo dije, está loquito este señor. Pero ya después que lo leo y veo que en su casa le tomé una foto en este cartel de El Circo y me representa lo que es Tito Monterroso. Sí, totalmente. Bueno, aquí tenemos otra que es buenísima. Hugo Argüelles y la China Mendoza. Sí, Qué buena foto de Hugo, ¿eh? Yo creo que está al principio, la de José Emilio. Antes de la China, sí, por ahí va. Ah, sí, porque está en los centenarios, ahí está. Ah, bueno, esa foto me costó mucho trabajo, la de José Emilio. Porque la anduviste cazando horas, ¿no? No, porque siempre que iba a su casa una vez al mes o aquí está, que le decía, entraba y le decía, oye, de la derecha déjame tomar fotos de tu biblioteca. Y dice, no es mi biblioteca, es mi comedor. Claro, es lo que platicamos en el programa pasado, que pasamos justo frente a la casa de José Emilio. Y cuando llego me dice, mira, quiero que me ayudes a mover estas 3 filas de libros, porque hay un libro que necesito hoy. Le dije, bueno, con una condición, te hago un retrato allí. Y entonces me dice, bueno, ¿te puedo pedir un favor? Sí, ¿cuál? ¿Me puedo poner una gabardina que me regalaron y nunca he usado? Entonces pone una gabardina negra, ahí está. Está maravilloso. Y luego hay unas en una cantina, ¿no? Que lo acompañas a la ópera. Cuando cumplió 50 años. No es la ópera, es que estaba por Independencia, una cantina. Que salimos de la Sala Ponce y todo estaba cerrado. Y Trejo organizó la paella y demás. Entonces fueron a conseguirla no sé a dónde. De estos encuentros. Muy bien. Y obviamente lo que María Luisa me ha dicho siempre, que detrás de cada foto hay una historia. Entonces estamos planeando un libro sobre las historias detrás de... por ejemplo, ahorita sí me fue de sorpresa. Ahorita vemos donde tengo mis negativos, bueno, son impresiones y los negativos. Y para que vean mi organización, aquí está la M. Y tengo varias copias 8x10, las revisé en agosto del 92. En agosto las revisé. Ya 30 años justo. Sí, está Juan Vicente aquí Melo. Juan Vicente Melo.
Juan Vicente Melo, la manita de Juan Vicente Melo, escribiendo un texto que agarró la máquina y me lo dedicó, que son puras incoherencias. Un joven becario, que era Héctor Mauleón, becario del FONCA. Héctor de Mauleón. Sí, mira. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Quién lo viera? No, hombre, no las había visto jamás esas fotos. Estás con un buen grupo. Eduardo Milán. Bueno, está la M. Montemayor. Qué buena foto. Sí, entonces es... ¿Tú tuviste a Montemayor de maestro? Tutor? Sí, también, de tutor. Sí, en el Centro Mexicano. Montes de Oca. O sea, esto es parte de nuestro querido Hugo Gutiérrez Vega. Acabas de ver una película, Mario Elisa y yo, donde están haciendo Drive My Car y ensayan el Tío Vania. Y yo le platicaba que vi a actuar y dirigir a Hugo Gutiérrez Vega en el Tío Vania, Teatro Universitario. Oye, ¿esto que tienes ahí son negativos? Sí, es parte de negativos. Es parte de negativos, artistas plásticos. No, es que esto no podemos pasarlo. Sí, sí es. ¿No? Dice Borges, Cortázar, García Márquez y Bioy Casares. Ay, nomás. ¿Podemos ver alguna? Sí, claro. Y esto es lo que hace uno en la pandemia, organizar su archivo. Aquí está esto que dice por imprimir. O sea, esto es porque necesito ¿Cuántos negativos tenés? Bueno, hicieron un proyecto unos jóvenes. Estoy viendo a von Gunten porque íbamos a llevarle cosas. Los jóvenes, un grupo de jóvenes encabezado por Juan Carlos Oliver, pidieron una beca al FONCA para digitalizar 250 escritores iberoamericanos y cuantificaron 10,000 negativos de escritores. ¿Sí, verdad? O sea, no, digitalizaron 10,000 de 250 escritores. De 80,000 negativos. De puros escritores. 80,000. De artistas plásticos tengo fácilmente el doble. García Márquez en Cocoyoc, esto es... Bueno, están copias y negativos. Bueno, aquí el privilegio de estar con Cortázar. Con Cortázar en Cocoyoc. Sí, ahí se ve el árbol. Sí, es esto. O sea, Julio Scherer organiza para Proceso y Nueva Imagen, con Guillermo Chabelson, un concurso sobre militarismo en Latinoamérica. Y manda invitar a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez, de jurados, Méndez Arceo, Pablo González Casanova, Zabaleta, René Zabaleta, o sea, todo un grupo, Carlos Quijano. Tengo buena memoria todavía. Sí, no, qué bárbaro, qué bárbaro. Creo que todavía sí. Martínez Moreno ganó ese concurso, ¿no? Creo que sí, sí. Bueno, aquí tenemos García Márquez y... Ay, es que es una maravilla esto. Entonces, es estar trabajando. Aquí está Julio Cortázar y Carol Dunlop, que fuimos a caminar ahí en Cocoyoc. Inusualmente tengo cosas en color, pero mi fotografía para mí es en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? Ya lo dijo Octavio Paz. El blanco y negro tiene más fuerza, es más real. O sea, y Cartier-Bresson y todo, o sea, una misma foto tiene otra fuerza, ¿sí? Y no es que sea daltónico, pero en la fotografía hay una síntesis de la luz. Bueno, Oye, vamos a ir a donde vivía Esther, fueron vecinos Esther Seligson. Sí, bueno, para mí Esther Seligson es un parteaguas, porque mi primer libro... Oye, ¿tienes algo así como una foto favorita? Ay, no. ¿No tienes? No. O un grupo de fotos que digas... Bueno, una foto favorita ya pues hablamos, Esther Seligson. Oye, pero... Pues no. No, bueno. Esther Seligson la llevaste. Mira nomás estas fotos. Al desierto bueno, de los Leones, ¿no? Ahí no aparece la mirada. No, pero no aparece, pero ve nada más lo que lograste aquí. Sí, eso sí. La de Esther Seligson para mí es muy importante porque aparte era una mujer entrañable. Con ella hice mi primer libro, que es Huellas de una presencia. ¿Ese de qué año es? Es de 82, tenía 22 años yo. No, qué bárbaro. Sí, 82.
Sí, no, la de Esther, que estamos en el desierto de los leones, que no es desierto. De todos los escritores que leones. conociste, ¿quién es el que más quisiste? A Esther. A Esther Félix. A Esther. Y otro que quise mucho, a Ricardo Garibay, porque me hizo mi primer texto para mi primera exposición y me invitaba a su casa con sus hijos, donde en la sala chica los chamacos y en la sala grande los que piensan. Y hasta que un día dice, a ver, vente Rogelio acá. Y dije, no, o escucho, leo, veo cine, escucho música o ya no vengo. Entonces dije, sí. Y la idea era tener este libro dedicado por todos los autores, pero nos ganan, se van yendo antes que nosotros. Sí, ve. Solares, o sea, Alejandro Aura. José Agustín, qué buena foto. 71, cuando era recién, aquí está con su mujer, de perfil. Ahí está Esther, porque es entrañable. Llevas retratando 54 años, mi amor. ¿Cuántos? A ver, estábamos viendo el libro ¿no? Aquí. Lleva 53 años. El otro. El que está acá, ¿no? Bueno, así era yo cuando... Oye, pues ya tomas las fotos con los ojos cerrados o todavía hay que hacerlo como si fuera la primera vez. Sigo haciendo fotografía en blanco y negro con negativo. Y todavía estoy de que quiero revelar mi rollo ya para ver si la foto me salió. Es otro concepto y me tardo más, es muy caro, muy laborioso, pero hacer fotografía analógica para mí es importantísimo. Mi querido Rogelio, pues qué gustazo. Qué sorpresa. Qué bueno que nos recibiste. Literalmente ni los Reyes Magos llegan sin avisar, conste. Pero bienvenidos. Pero mira, te encontramos, Alejandro. Pasamos por aquí. Te encontramos trabajando, pudimos. Mucho gusto. María Luisa, muchas gracias. Qué gusto. No te vayas, mi amor. Pero mira, es lo que hace uno en días de descanso. Trabaja, en la pandemia sigue trabajando uno. Eso me ha servido para organizar mi archivo. Y quiero que me lo compren en México. Claro. Y si no, pues García Márquez, Carlos Fuentes, hacia el extranjero. Ahí lo cuidan y está vivo. Muy bien. Ese es. Oye, me dio muchísimo gusto. Héctor, ya, me hace falta. Ay, ayer vi tus 2 libros en la librería, el Péndulo. Nomás los vi. Están caros. Pues luego te hago fotos. Órale, pues te los cambiamos. Bueno, no se vaya, vamos a seguir caminando. Sí. Gracias, Rogelio. Señor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia.
porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó... Llegamos al Parque México, acercándonos a uno de los extremos. Caminamos ya pues, por una serie de construcciones llenas de historia, llenas de pasado, llenas de literatura. Nos vamos acercando a la zona donde ocurren otros escenarios de la literatura y en la que habitaron otros escritores. Estamos en el Parque México. Es, como lo decíamos, el escenario de libros de, por ejemplo, Luis Miguel Aguilar o Héctor Aguilar Camín, Adiós a los padres, etcétera. Son novelas y relatos que transcurren en este lugar. Pero Alejandro nos quiere guiar hacia un edificio más moderno y que desentona un poco con la atmósfera de la Colonia Condesa. Sí, es este edificio en el que vivió el escritor Esther Seligson, que es quizá también otra escritora secreta, de algún modo. Es una gran autora, para mí es una de las más importantes escritoras mexicanas del siglo XX. Tiene un relato que se llama Sed de Mar, que retoma la historia de Penélope y de Odiseo. Y una mujer muy lúcida, que siempre era un gusto venir aquí a este edificio a conversar con ella. Vivía, creo que en el piso 12. Y era una maga, una bruja blanca, una maestra en muchos sentidos, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, la historia de Seligson, un poco una historia de refugiados, ¿no? Como habíamos hablado al inicio del programa, pues esta es una zona que siempre nos hace pensar en ese momento previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra, que muchas familias se refugian aquí. La familia de ella, de origen judío, es también de estas familias que llegan a México en ese contexto, ¿no? Sí, ella en sus memorias, en Todo aquí es polvo, cuenta que vivieron en la calle de Cuautla. Creo que era una zona que le era agradable, ¿no? Y ella terminó viviendo aquí. ¿Cómo se llama el libro de memorias? Todo aquí es polvo, se llama. Ah, qué bonito. Y recuerdo yo el paisaje que se veía, la ciudad, cómo se veía desde el piso 2, es increíble, ¿no? Sí, no, una vista hacia Chapultepec o hacia el centro de la ciudad. Pero sobre todo su conversación, era una mujer muy, muy luminosa. De hecho, uno de sus libros se llama Toda la luz.
Y para mí es una autora así como de primer nivel de la literatura mexicana, ¿no? Un poco acompañada por Elena Garro, por Rosario Castellanos. Y además una escritora que hizo mucho por difundir la cultura judía en México, ¿no? También estaba muy comprometida con ese tema, además de, pues desde luego, escribir su propia literatura, ¿no? Sí. Además era una mujer de rituales, ¿no? En las presentaciones regalaba flores, atendía a cada uno de sus visitantes. Era como muy cálida, con ella te sentías realmente como observado y como reconocido en su compañía, ¿no? Ella muere en 2010, ¿no? En el año 2010, y creo que ya póstumamente se gana un premio por la obra mejor publicada, el premio Colima, que le dan en 2011. ¿A qué atribuyes que sea una escritora también secreta? No sé, para mí es un misterio eso entre la fama y el secreto. Yo tiendo a los autores secretos. Pues sí, por eso investigaste a Efrén. A Efrén Hernández o a Francisco Tario. Justamente con Esther llegué por Francisco Tario y me enteré que ella lo había tratado en España, que ella lo visitaba en su casa de Madrid y que había tenido amistad con él. Incluso crearon una relación ahí. Esther conocía también a Cioran. Lo visitaba. Bueno, es la gran traductora de Cioran, qué bueno que lo mencionas. Lo visitaba en París y luego se iba a Madrid a ver a Tario. Entonces se estableció ya una especie de relación entre ellos. Se conocieron por los libros. Tario tiene un libro un poco estilo Cioran que se llama Equinoccio. Es un libro de escritura fragmentaria. Y ella fue el enlace entre ellos dos, ¿no? Pues muy interesante esto de los escritores secretos, de buscar sus sombras en la ciudad. Es un viaje extraordinario. Me gusta que hayamos mencionado, siquiera de pasada, al gran y humilde Efrén Hernández, un escritor pues, que es rarísimo en la literatura, un escritor que simplemente, pues, por su aspecto, por su forma de ser, minúsculo, con unos lentes pegados con diurex, timidísimo, por su forma rara de caminar, como que lo relegaban, lo marginaban, nunca le dieron, le abrieron gran espacio, a pesar de que lo que hizo en la revista América fue extraordinario, sí. Y a pesar de ser autor, pues, de uno de los cuentos extraordinarios de la literatura mexicana, que se abre precisamente con ese misterio que es Tachas, ¿no? ¿Qué es Tachas? Estaba yo sentado en el salón mirando el cielo, me gustan la forma de las nubes, verlas, y empieza un relato donde está un niño hablando, que es un relato donde tampoco pasa nada, o sea, un relato completamente inusual en la literatura mexicana para el año en el que se publica creo que en el 29. Por ahí con un epílogo de Salvador Novo, que es un texto sobre la distracción, ¿no? Sobre un poco la necesidad de distraerse, de divagar. Y esa va a ser finalmente como su forma literaria preferida, la divagación o la digresión. Y avecindado también en La Condesa, ¿no? No, él es de Tacubaya. Tacubaya. Pero muy pobre, muere en la pobreza total, enfermo. Lo habían ido a ver, creo que de La Cabada era su amigo, o no, en Estroza. Era su amigo, lo acababa de ir a ver y decía que lo encontró mejor, que probablemente se iba a recuperar, está enfermo de los riñones. Y la siguiente noticia que tuvieron es que había muerto muy tempranamente, digo, para nosotros, porque cuando nosotros empezamos a leer todavía existía Tario, todavía estaba vivo. Cuando nosotros empezamos a leer, pues ya Efrén Hernández llevaba 20 años muerto, murió más de en el 20 58, años. Murió en el 58, sí, pues llevaba 20 años muerto. Un escritor tampoco muy mal apreciado, poco apreciado, y me parece que por eso te interesan estas zonas laterales, ¿no? De la Caigo literatura. ahí siempre, no sé por qué. No, en los márgenes. No es algo que yo prepare, pero siempre tiendo. La vida te jala. Tiendo a los autores secretos. Sí, bueno, Porquia, ¿no? También. Porquia. Macedonio. Felisberto Hernández. Felisberto Hernández. Bueno, pues ha sido un verdadero placer
unos 2 recorridos extraordinarios. Ojalá nos acompañes. Muy bien. Comenzando el próximo año, pues ¿por qué no vamos a Tacubaya? Buscamos otros lugares en donde estén los fantasmas, las sombras de los escritores, en lugares que hayan sido cruciales para la literatura mexicana. Por lo pronto, pues, te agradezco muchísimo, mi querido Alex, este recorrido. Los 2 programas han sido una verdadera delicia. Gracias, mi querida Beca. Gracias, Héctor, gracias. Gracias a ustedes por el acompañamiento. Y bueno, pues espero que usted también haya disfrutado este recorrido. Nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.